En este video vamos a hablar sobre un tema que me piden mucho. Me preguntan sobre las distintas tipologías de sangre. ¿Es válido donar sangre? ¿Por qué los Elohim, estos dioses en la antigüedad, estaban tan interesados en los sacrificios de sangre? Bueno, en este video vamos a tratar de resolver todas esas inquietudes según lo que yo he investigado y entiendo de todo este tema. Hay que hablar precisamente de los bancos de sangre, de la Cruz Roja, porque, claro, estos sacrificios que habían en los antiguos templos donde se hacían los rituales, ¿no?, para honrar a los dioses, ya eso no se hace en la actualidad. Entonces, claro, tiene que haber otras formas donde se recolecte este fluido vital que se recolectaba en la antigüedad en animales, pero también en seres humanos. Lo primero que tenemos que entender es que organizaciones como la Cruz Roja siempre ha estado envuelta en polémica. Y la polémica principal es qué hacen ellos con toda la sangre que recolectan. Se dice que la venden, se dice que bueno, hay un tráfico de este fluido, un mercado negro de este fluido. Se dice que a pesar de que son ONGs, entidades sin ánimos de lucro, de todas maneras hay un negocio muy fuerte en estas organizaciones. Por supuesto, ellos salen a desmentir, dicen que todas estas son campañas de desinformación contra la Cruz Roja que se repiten en diferentes contextos y países. Ellos evidentemente salen a defenderse, pero siempre ha estado la polémica en torno a estas organizaciones. Y para entender si realmente la Cruz Roja trabaja de manera honesta, hay que buscar los orígenes, hay que buscar de dónde sale todo esto. Ellos dicen que esto, bueno, al ser donado, evidentemente ellos, estos bancos de sangre, lo donan a hospitales, organizaciones para salvar la vida de personas. Pero no siempre es así. Estos depósitos de sangre no es que usted vaya a un hospital, oye, mira, necesito una bolsa de sangre de tipo tal y te la dan porque simplemente es donada. No, esto tiene que ser en situaciones donde realmente un ser humano lo necesite. Eso es lo que oficialmente se dice. Pero si tú quieres acceder a estos bancos de sangre, pues ya tienes que pagar un dinero. Y ahí es donde este mercado y toda esta situación de la polémica ha estado rodeando a la Cruz Roja. Se entiende entonces que la Cruz Roja utiliza este dinero de la venta, ¿no?, de algunos de sus donaciones, de sus depósitos de sangre. Esto lo utilizan, este dinero, para ampliar su red de autobuses, bueno, básicamente toda la infraestructura. Entonces, sí es cierto, de manera oficial, esto usted lo puede investigar, que hay ciertos procesos donde ellos venden algunos de estos depósitos de sangre. Ellos dicen que principalmente los que están duplicados, es decir, los que más tienen ahí en el stop, los tipos de sangre que más se repiten, ellos utilizan esto para ganar unos recursos y así dotarse de mayor equipos y bueno, poder sustentarse de alguna forma. Pero claro, cuando tú entiendes que la Cruz Roja es una ONG internacional que recibe donaciones multimillonarias y ahorita vamos a ver quiénes han sido los principales donantes de dinero de estas organizaciones, ya comprenderemos que no es que sean pobrecitos, no es que les falte dinero, sino que detrás de esto realmente hay un negocio. Es algo que se ha denunciado y se habla que incluso es un negocio multimillonario en estas entidades sin ánimo de lucro. La sangre mueve millones. Ya desde hace un tiempo se viene destapando que en las élites mundiales se comercia o se busca tener acceso a estos bancos de sangre para obtener un recurso llamado adrenocromo. Y este se obtiene de la oxidación de la sangre, ya sea de los bancos de sangre o incluso de la manipulación de las emociones, de altos niveles de estrés que se le puede producir a una persona en ciertos rituales. La persona estando viva, ojo, se lleva a altos niveles de estrés y luego se sacrifica. Y de ese proceso se extrae una sustancia bastante apetecida por ciertas élites, pues lo consumen como si fuese un estupefaciente. Y se dice que es el estupefaciente más caro a nivel mundial y también el más potente, ya que se extrae del fluido sanguíneo. Entonces, en este mundo turbio se pueden obtener grandes sumas de dinero de la comercialización de este recurso, del líquido vital. Es algo en lo que no voy a profundizar en este mercado negro porque, bueno, es algo que usted mismo puede investigar, pero se sabe que existe un mercado negro con este fluido vital. Aquí lo que yo quiero hablar más que todo es sobre los orígenes. Cuando hablamos de los bancos de sangre y de las transfusiones de sangre, tenemos que irnos hacia los años 1628, que es cuando a nivel médico se comienzan a dar los primeros pasos, ¿no?
En este caso, el inglés William Harvey descubre el sistema circulatorio y a partir de ahí ya comienzan a adelantarse los diversos procesos del manejo de la sangre. Hay que saltar hasta 1818, entre el 18 y 1829. El médico inglés James Blundell realizó la primera transfusión sanguínea exitosa entre humanos, pero claro, fue mínima, unos 113 gramos. Se dice que transfirió este señor. Bueno, ahí no se puede hablar como tal de una transfusión completa como se hace hoy en día, pero fue el primer paso. Se hicieron más avances y hasta 1914 que casualmente, entre comillas, porque las casualidades no existen, se comienzan a realizar las primeras transfusiones exitosas en 1914, el mismo año donde estalla el primer conflicto mundial. Y claro, en ese año se desarrollan los anticoagulantes, que permite almacenar la sangre sin coagularse durante periodos más largos. Es decir, aquí ya se conforman como tal los primeros bancos de sangre y las primeras transfusiones de manera exitosa. Antes se habían dado los primeros pasos. Y hacia 1947 se funda la Asociación Americana de Bancos de Sangre para compartir información y buenas prácticas. Bueno, ya ahí en el contexto de los dos conflictos bélicos, 1914 y 1939, cuando inicia la segunda, a partir de ahí ya se crean como tal los bancos de sangre y las transfusiones. Qué casualidad, ¿no? Que en medio de estos conflictos donde cayeron millones de personas, ya se comenzaban a utilizar transfusiones y los lugares donde se condensaban un alto número de este fluido sanguíneo. Claro, alguien podría pensar, bueno, pero era en el marco de la guerra, fue el momento propicio para ayudar a las personas heridas. Y sí, esa fue la excusa, pero ahora vamos a ver que la cuestión es mucho más turbia. Hablemos entonces de los orígenes de la Cruz Roja como movimiento, porque esta es la principal organización que hace este tipo de prácticas, que las promueve. El movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, porque en Oriente el símbolo que se adopta es la luna roja, la media luna, comenzó en 1863 y fue inspirado por el empresario suizo Henry Dunant. El sufrimiento de miles de hombres de ambos bandos en la batalla de Solferino en 1859 conmocionó a Dunant. Muchos fueron abandonados a su suerte por falta de atención médica. Él en ese momento, derivado de esta batalla de Solferino, propuso crear sociedades nacionales de socorro, integradas por voluntarios, entrenados en tiempos de paz para prestar ayuda neutral e imparcial para aliviar el sufrimiento en tiempos de guerra. En respuesta a estas ideas, se estableció en Ginebra un comité que posteriormente se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja. La Carta Fundacional de la Cruz Roja se redactó en 1863. Pero claro, ¿quién es Henry Dunant? Aquí ya comenzamos a entender el trasfondo de todo esto. Recuerden que una de las cosas a las que buscamos tener respuesta en este programa es por qué los Elohim perseguían tanto los sacrificios de sangre. Recordemos que uno de estos Elohim es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, que es el que más todos conocemos, que pedía sacrificios de sangre en su tabernáculo y en sus templos. Y claro, ¿cuál es el pueblo que eligió Yahvé? El pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene que ver con todo esto, empezando por el señor Dunant, el sionista que ha precedido a Herzl. ¿Quién es Herzl? Teodoro Herzl, el fundador del sionismo, el que presidió el Congreso donde se redactaron los 24 protocolos o actas de los sabios de Sion hacia finales de los años 1800 en Basilea, Suiza. Lo que pasa es que Suiza fue uno de los lugares donde estos señores se habían establecido, bueno, en el momento donde ellos se esparcieron por el mundo. Uno de los lugares donde más han tenido poder es en Suiza. Suiza es uno de los países que guarda más secretos de toda esta élite que gobierna el mundo. Suiza es un paraíso fiscal, Suiza tiene mucha simbología. Bueno, Suiza tiene varios elementos que vale la pena investigar. Y uno de ellos es que ahí, en ese país, se creó la reunión de los 24 actas, de los protocolos, y también se crea la Cruz Roja. Y la Cruz Roja es creada por el señor Dunant. ¿Y por qué le llaman el sionista? Bueno, ya lo vamos a ver porque debemos recordar que Henry Dunant no solamente se ganó un lugar meritorio en la historia humana por ser el fundador de la Cruz Roja, también obtuvo un sitial inmortal en la historia judía por haber abogado por la restitución del Estado judío en Tierra Santa. Él fue uno de los primeros, de los que se tiene registros en esa época, que abogó para que ese Estado fuese una realidad. Fue de los primeros y más elocuentes antecesores a Theodor Herzl y uno de los difusores
de la idea sionista. Muy probablemente Henry Dunant pertenecía a este pueblo, tenía esa sangre, ese linaje. Y en 1901, Dunant ganó el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su gran ideal humanitario. Bueno, un dato curioso es que Dunant fue el primer ganador del Premio Nobel de la Paz. Se lo dieron a este señor por lo que hizo con el tema de la Cruz Roja. El señor Dunant exhortó a la Alianza Israelita Universal a colonizar hebreos en Palestina. Es decir, él impulsaba a que los hebreos comenzaran a volver a lo que era su tierra ancestral. Entonces fue un señor que estuvo bastante activo en esta idea sionista que luego sí, Theodor Herzl con los ancianos de Sion y toda esta gente se organizaron en Basilea, redactaron sus 24 planes y desde ese momento pues han seguido esto al pie de la letra, tanto así que a final del segundo conflicto mundial lograron de manera legal, entre comillas, que la ONU le diera un pedazo de tierra en ese lugar y a partir de 1948, cuando se crea el Estado de Israel en Palestina, pues ya vemos todo lo que han hecho. Entonces, miren que Henry Dunant, creador de la Cruz Roja, está involucrado en todo esto. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver Yahvé, Henry Dunant, la Cruz Roja, el sionismo? Pues todo tiene que ver. Recordemos que el sionismo, que es un movimiento político-religioso del pueblo hebreo, un pueblo que fue elegido por un Elohim en la antigüedad y dicho Elohim pedía sacrificios de sangre. Entonces, claro, ya no existe el templo, ya no existe el tabernáculo, ya los sacrificios no son como en la antigüedad. ¿Qué otro método le queda a esta gente para seguir entregando la energía de este fluido vital a su Dios si ya no está el templo? Bueno, tienen dos formas principales. Una son los conflictos mundiales, las guerras que han azotado a la humanidad históricamente desde que estos Elohim influyeron por acá. Y recuerden que Yahvé es conocido como el Dios de los ejércitos. Entonces, el plan del conflicto, del enfrentamiento, es algo que siempre ha utilizado esta gente para lograr sus estrategias, para lograr sus planes, desestabilizar países enemigos, pero también lo utilizan con un trasfondo energético para estas entidades que hoy en día vagan en planos astrales. Ellos saben que los conflictos bélicos les sirven a estas entidades como alimento. Y el otro mecanismo para recopilación de sangre y alimento energético también son las donaciones. Entonces, claro, tenían que crear un organismo internacional para que de forma legal se le saque la sangre a los seres humanos. No mediante sacrificio, como se hacía en la antigüedad. Aquí ya se utiliza un método más estratégico, ¿no? Y que voluntariamente usted vaya y entregue su sangre a estas organizaciones. Una parte de esta sangre, por supuesto, va a ir a parar a los hospitales, porque ellos no pueden tomar todo este fluido para sus intereses. Una parte sí es verdad que va a los hospitales, pero una gran parte no va a los hospitales. ¿Y cómo reforzamos que esta gente ha estado detrás de todo esto? Bueno, hay que ir a los Rockefeller, que siempre están metidos en todas estas cosas. Y la Fundación Rockefeller ha tenido una estrecha e histórica relación con la Cruz Roja desde su creación en 1913, marcando el inicio de su labor filantrópica con una donación de $100,000 para el cuartel general de la Cruz Roja Americana en Washington, D.C. Bueno, ahí los Rockefeller pusieron $100,000 de la época, que haga cálculos con la inflación cuánto sería actualmente, y financiaron el cuartel de la Cruz Roja. Esta asociación inicial impulsó la salud pública mundial financiando la respuesta a desastres y la modernización de servicios sanitarios. O sea que la Cruz Roja siempre ha tenido un músculo económico por parte del pueblo judío. Así que vemos que el fundador era sionista y vemos que otras familias de origen hebreo también han puesto dinero para sostener esta organización, porque saben que es una de las estrategias para el almacenamiento de sangre. Quitarle la sangre a los seres humanos con el disfraz de donación para que, bueno, ellos puedan tener un banco ahí de reserva y de esa forma, pues, ciertas entidades que operan en lo oculto puedan tener la comida sin necesidad de utilizar siempre la guerra. El emblema más conocido, bueno, ya lo sabemos, es el de la Cruz Roja, pero ellos utilizan tres principales que son estos que ustedes están viendo acá. Este es el pionero, el de la Cruz Roja, que fue adoptado bajo la Convención de Ginebra en 1864, cuando ya se hizo oficial. Se adopta este símbolo y su diseño es inspirado en la bandera de Suiza, solo que se invierten los colores. La bandera de Suiza es roja con la cruz blanca y la bandera de la Cruz Roja es la bandera blanca con la cruz roja.
Eso es lo que ellos dicen que significa. Para no hacerla igual, invierten los colores. Luego está la media luna roja que, bueno, por temas religiosos, sobre todo en Medio Oriente, lo que hace esta organización es cambiar la cruz, que es asociada al cristianismo, por la media luna, que, bueno, está más cercana a lo que es el símbolo musulmán. Y el otro símbolo es el cristal rojo, que lo utilizan, bueno, en lugares donde son totalmente neutros y que de pronto no ven con buenos ojos la media luna roja o la cruz. Entonces utilizan este símbolo neutro que se adoptó en el año 2005, el cristal rojo. La media luna fue hacia 1929 que se comenzó a utilizar. Entonces estos son los tres símbolos principales de esta organización, pero evidentemente el símbolo por excelencia es la cruz roja. Los demás son adaptaciones de acuerdo al contexto. Cuando hablamos de la cruz roja como símbolo, inevitablemente tenemos que hablar de la orden templaria. Porque si hablamos del origen de este símbolo de la cruz, incluso el origen de la cruz de Suiza, de la bandera, tiene que ver con los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? La orden de los templarios era un ejército con unos 20.000 caballeros franceses aproximadamente, formados para proteger Jerusalén. El objetivo de los templarios, porque los templarios se basan en los antiguos caballeros del Templo de Salomón, que ahora lo vamos a ver. Después de que la ciudad fuera conquistada por las cruzadas en el siglo XII, el grupo fue creado por Hugo de Payens, un francés, a partir de 1139. Entonces los templarios, su objetivo principal era proteger Jerusalén. ¿Y por qué buscaban proteger Jerusalén? Porque, bueno, había una intención de buscar el Arca de la Alianza, que estaba metida en los túneles o las estructuras que están debajo de la explanada de las mezquitas. Eso era lo que los templarios buscaban. El nombre proviene del ala que ocupaban los soldados en el Palacio Real de la ciudad de Jerusalén, que según la leyenda popular habían formado parte del Templo de Salomón. Entonces los templarios de los años 1100 estaban inspirados en los caballeros del Templo de Salomón. Entonces esta orden no es de origen cristiano, esta orden es de origen hebreo. Y eso se entiende aún más cuando se sabe el Dios que realmente adoraban los templarios, que ahora lo vamos a recordar. Su símbolo por excelencia era una túnica blanca con una cruz roja estampada en el pecho. Mírenlo acá, una cruz roja sobre fondo blanco. Exactamente el mismo símbolo de esta ONG. Claro, más allá del símbolo, ¿qué relación tiene la cruz roja con los templarios? Bueno, recordemos lo que hacían los templarios en el tema de las cruzadas, lo que comenzaron a hacer. La Inquisición, la Santa Inquisición. ¿Qué era la Inquisición? Eran sacrificios hacia seres humanos que no estaban comulgando con el mensaje de la iglesia. Es decir, si usted se iba en contra de lo que religiosamente se imponía en aquella época, o si usted de pronto lo asociaban con las brujas o con herejes y con toda esta persecución que hubo en esa época, usted era torturado y sacrificado. Es decir, los templarios le sacaban a usted la sangre a la fuerza. ¿Qué hace la Cruz Roja? Le sacan a usted la sangre, pero ya sin las cruzadas, sin la Inquisición, sin la tortura, sino que de forma voluntaria. Antes era a la fuerza y ahora es de forma voluntaria. Pero es la misma organización que se escuda bajo los mismos símbolos, que hace el mismo proceso de recopilación de sangre y de desprendimiento de estas energías que aprovechan las entidades para alimentarse. Es lo mismo. La Cruz Roja hace exactamente lo mismo, disfrazada de ONG y con el tema del voluntariado. Entonces, claro, ya las cruzadas, la Inquisición, eso no puede existir porque como humanidad hemos avanzado hasta cierto punto que ya entendimos que eso era una barbarie. Entonces, esta gente tiene que ir adaptando sus mecánicas, sus estrategias para poder lograr el mismo objetivo, pero sin ser vistos como unos perversos. Porque imagínense si siguieran haciendo lo mismo. Entonces, esa es la estrategia. Ahora, los templarios tienen sus símbolos. Este es el símbolo de los dos caballeros. Bueno, esto tiene diversas interpretaciones, pero la interpretación real es que dentro de los caballeros del temple, que ellos profesaban celibato y la entrega a la religión y todo esto, bueno, lo mismo que hacen los sacerdotes hoy en día, dos caballeros montados en un caballo. Esto representaba identidad o ideología de género, para no decir la palabra. Dentro de los templarios había mucha homosexualidad, hay que decirlo directamente. Entonces, esto era una de las representaciones de eso que ellos practicaban en aquella época. Miren, los dos caballeros, uno abrazado al otro, en un mismo caballo. Aquí está la cruz templaria, la misma que utilizó Cristóbal Colón cuando vino con sus carabelas acá a América.
con los barcos, es el mismo símbolo que trajo. El símbolo del antiguo dios Tammuz, el símbolo con el que ellos acabaron con el Cristo, la cruz donde fue crucificado. Este es un símbolo por excelencia de esta rebelión que ha manipulado a la humanidad. De hecho, el símbolo de la cruz para los templarios representaba el sacrificio y la sangre de Cristo, pero no como para honrarlo, sino como para burlarse. Esta gente siempre ha utilizado la cruz para burlarse del Cristo. Está también el cordero con el símbolo de la cruz, otro símbolo templario, y también tenían esta bandera. Pero además de esto, recordemos al Baphomet, que era el dios de los templarios. Esta es una representación de Yahvé. Por eso les decía que los templarios realmente se originaron en el templo de Salomón. No eran cristianos. Su origen es la tradición hebrea. El Baphomet, un ídolo o deidad pagana que los templarios fueron acusados de adorar como Dios, una práctica que fue luego aceptada por varios escritores, ocultistas y místicos. Esta es la simbología del Baphomet, la estrella de 5 puntas, que es la estrella de Sirio, la antorcha, el fuego, que tiene también varias representaciones, es el conocimiento, la falsa luz entregada por estos Elohim a la humanidad, los cuernos que representan los dos poderes, la dualidad, la luna blanca, la luna negra, la media luna. Y miren, uno de los símbolos de la Cruz Roja, media luna. Miren cómo todo va relacionado. Además, las patas de cabra, que también tiene mucha simbología, ¿no? Con el tema del carnero. También las serpientes en el vientre, con la piel escamada aquí, representando la naturaleza reptil. Bueno, el Baphomet tiene mucha simbología que es adorada en sociedades ocultistas. Este era el dios de los templarios y este es el dios de los hebreos. No es que fuese literalmente así, era una representación con varios símbolos para dar a entender quién era y cuál era la naturaleza de este personaje, el dios que se adoraba en el templo de Salomón. Luego, cuando hablamos, queridos amigos, de los tipos de sangre, porque hay varios tipos de sangre, porque como humanidad terrestre sufrimos en el tiempo una manipulación genética por parte de estas mismas entidades. Entonces, las distintas tipologías de sangre tienen que ver con esa manipulación genética. No quiere decir que porque usted sea del tipo de sangre más raro, entonces usted es un reptil, o porque usted tenga el tipo de sangre más común, entonces usted es un ser humano original. No, no tiene nada que ver con eso. Las variantes son precisamente derivados de esa manipulación genética. Entonces no tiene esto nada de extraño. Sí es cierto que en un punto, con humanidad, pues teníamos un único tipo de sangre, que era la sangre original, antes de la manipulación. Pero saber con exactitud cuál era es bastante complicado. Quizás la original esté más cercana a lo que es la sangre más común, que creo que es la tipo O positivo. Ustedes me corregirán si esa es la sangre más común. Quizás esa sea la más cercana al tipo de sangre original, pero vuelvo y le repito, no importa el tipo de sangre, usted es un ser humano y esto es derivado de todas esas manipulaciones. Y aquí quiero mostrarles otros datos para terminar con respecto a los sacrificios modernos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en festividades como el Halloween y también en los aquelarres se hacen sacrificios, se hacen rituales incluso con infantes. Esto la élite lo hace desde hace mucho tiempo. También utilizan las guerras, ya lo hemos hablado. Y estos conflictos se hacen para dotar de sangre a los ejércitos de reptiloides y mercavianos. Es decir, estas razas, estas tipologías que se esconden en mundos intraterrenos, entidades que vagan en planos astrales que necesitan la energía del líquido vital, como lo hacían en la antigüedad estos Elohim, quienes inventaron sobre la Tierra sus bancos de sangre o Cruz Roja. Entonces, por eso les hablé del origen y quienes crearon los bancos de sangre y el más famoso a nivel mundial, que es la Cruz Roja. Los inventaron el pueblo de Yahvé, los hijos de uno de estos Elohim que pedían sacrificios de sangre. Ellos están detrás de esto. Ya se sabe el propósito real de los bancos de sangre, que son propiedad de los homuncoferes del orden mundial que receptan la sangre para sus sacrificios, como Jeremías 49:5 lo dijo cuando habló de sus matanzas. He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Entonces ya sabemos que Yahvé tiene el título del Dios de los ejércitos. El conflicto bélico siempre ha sido utilizado por ellos para la recopilación de sangre y energía vital que se desprende de todas estas matanzas. Estos conflictos son desde que estos invasores están sobre la tierra. Ellos fueron los que han promovido estas guerras. Allí la sangre suelta un apetecido oxígeno. Este es el adrenocromo, que para ellos es tan apetitoso, y se carga del venenoso carbono que expelen las células. Y este es el combustible quemado en su trabajo de laboratorio. Entonces, ellos oxidan la sangre
utilizan diversos métodos. Un soldado que muere en batalla, que está en altos niveles de estrés, su sangre se oxida y ese es el caldo de cultivo más apetecido para las entidades. Luego hacen otro tipo de rituales, también lo hacían con animales. El animal se estresa o se estresaba en los rituales de los templos y para ellos ese tipo de energía era mucho mejor. Pero claro, la sangre humana es más potente, entonces prefieren la sangre humana. Como lo vemos, es el líquido vital en el cuerpo físico. Transporta la vida y por eso es un líquido tan apetecido por estas entidades. Es el fluido que ellos necesitan para vivir. De eso se alimentan, tanto del fluido físico, químico, como del energético que emite la sangre. Siempre han necesitado estos sacrificios para poder seguir existiendo. Y luego tenemos estas tres citas para que recordemos cómo estas entidades pedían sacrificios de animales, pero también de humanos. Veamos acá en Números, este es Números 18-17. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ahí está claro que Yahvé pedía este tipo de sacrificios de animales, pero veamos cómo también pedía a los de humanos. Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiera a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Destrucción total. Esto es lo que pasa en un conflicto bélico. Y en Números 25:4 es mucho más directo. Dijo Yahvé a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor a Yahvé. Esto en otras traducciones, aquí no dice empálalos, dice ejecútalos o dice ahórcalos. Pero cualquiera de las tres está diciendo que Yahvé pidió un sacrificio humano. A los jefes del pueblo, empálalos en honor a Yahvé. O sea, hace este sacrificio a Yahvé. De cara al sol, así cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. O sea, para que Yahvé se calmara, ellos tenían que sacrificar a los jefes de ese pueblo y empalarlos de cara al sol. Era una ofrenda a Yahvé y ese era el sacrificio. Esto se hacía antes, ya esto no se hace en la actualidad. ¿Por qué? Porque tienen otros métodos no tan directos como por ejemplo conflictos bélicos que, bueno, se dice que las excusas para estos conflictos son de recursos, dinero, bueno, diversas diferencias, ¿no? No se dice directamente que los conflictos se hacen para tributo a estas entidades que se esconden detrás de las sombras. Eso no se dice, pero el objetivo de fondo es ese. Y tampoco se dice que los bancos de sangre a nivel internacional se utilizan también para alimento de estos seres que se ocultan, muchos bajo tierra y otros que vagan en dimensiones astrales. Eso no se va a decir de frente, pero aquí yo les estoy compartiendo en esta investigación el objetivo real del tema de los bancos de sangre. ¿Donar sangre es positivo o negativo? Donar sangre no es natural, no es un proceso natural. Eso ocurre aquí en el planeta Tierra por la situación que tenemos. Y en un caso donde la vida de un ser humano dependa de tu sangre para que pueda seguir viviendo, en ese caso, por supuesto que es necesario, porque al final lo que prima es la vida. Pero no es una práctica que yo a nivel personal recomiendo que usted se la pase donando sangre, porque primero ya sabemos esta sangre en gran parte dónde va a parar. Y segundo, que no es sano para usted que esté sacando permanentemente sangre de su cuerpo, aunque luego se repone, pero no es una actividad natural. Además que en las transfusiones no solamente se pasa la sangre, se pasa memoria de un cuerpo a otro y esa memoria puede ser negativa o bueno, también podría ser positiva. Es decir, usted está recibiendo información de otra persona que viaja a través de esa sangre y de las células de esa sangre, que luego esa información va a entrar en su cuerpo. Incluso usted puede adquirir un nuevo vicio derivado de la memoria que está guardada en esa sangre. Entonces, no es una práctica natural, no es una práctica recomendada, a menos que sea con el propósito directo de salvar una vida. Pero que usted sea consciente y sepa que una vez le están sacando esa sangre, vaya directo hacia esa persona, como en muchas ocasiones ocurre. En ese caso, por supuesto, yo estoy de acuerdo, pero ya en lo demás no deberíamos hacer este tipo de donaciones. Pero bueno, cada uno al final toma la decisión. Esto es lo que quería compartir, queridos amigos, sobre este tema que me preguntan bastante. Esperaré ahí sus comentarios, los estaré leyendo y no es más. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.